motivo del 500 aniversario de la muerte de Rafael Sanzio, uno de los más grandes artistas del Renacimiento italiano, vamos a descubrir su persona y los acontecimientos que han marcado para siempre la historia del arte. Aquí yace Rafael, por el que en vida temió ser vencida la naturaleza. Y al morir él, temió morir ella. Esta es la inscripción del epitafio de la tumba del gran artista renacentista Rafael Sanzio. Conservada en la Basílica de Santa María y los Mártires, más conocida como el Panteón. Rafael Sanzio es un nombre un tanto desconocido para la gente. Es curioso, conocen a Miguel Ángel, conocen a Leonardo, pero en ocasiones cuando se menciona a Rafael, la gente se pregunta, espera, ¿quién es Rafael? Sorprendentemente, lo que hizo que Rafael fuera tan famoso no fue solo su arte, sino también su personalidad. Nos encontramos con todos esos artistas que tenían, ya sabes, personalidades complejas y atormentadas, y sin embargo, creo que lo primero que hay que mencionar de la persona de Rafael es que los que entablaban amistad con él, o la gente que trabajaba para él, todos afirmaban que era una persona que los hacía mejores. Era un hombre generoso que compartía sus talentos, no se preocupaba por ocultar sus secretos a sus colaboradores. Era un gran jugador de equipo. 6 de abril de 1483, el día de Viernes Santo, Rafael nace en Urbino del pintor Giovanni Santi y de su madre Magia di Battista di Nicola Ciarla. 1494, Rafael, con tan solo 11 años, hereda el pequeño taller familiar tras la muerte de sus padres. De 1500 a 1504, además de crear obras de arte para algunas familias nobles del centro de Italia, Rafael trabaja junto a otros destacados pintores renacentistas como Pinturicchio. 1504, se muda a Florencia. En ese mismo periodo, Miguel Ángel y Leonardo pugnan por la supremacía artística de la capital toscana. 1508. A la edad de 25 años, Rafael llega a Roma, al Vaticano, para trabajar al servicio del pontífice. Roma vivía una época convulsa. Todo era un emplazamiento para la construcción al aire libre. El Papa Julio II, el mismo pontífice que mandó demoler la antigua Basílica de San Pedro para construir la actual que conocemos a día de hoy, mandó llamar a Rafael en persona. Rafael debió llegar a Roma en algún momento en torno a 1508 y 1509, cuando todo estaba muy convulso. El Papa Julio II, que era sobrino del Papa Sixto IV, siguió la tradición familiar de su tío, siendo también un pontífice constructor. Por eso encontramos obras por toda la ciudad. Pero el proyecto más importante que se estaba llevando a cabo era la reconstrucción de San Pedro. La iglesia de 1100 años de antigüedad estaba siendo desmontada para ser reconstruida como un nuevo gran proyecto. Y la persona a cargo del mismo, el arquitecto jefe de San Pedro, Donato Bramante, provenía de la misma ciudad que Rafael y probablemente eran familiares lejanos. Nada más llegar a Roma, Rafael adelantó a todos los demás artistas ya establecidos en la capital italiana, pues venía recomendado por Donato Bramante. Le presentaron a Julio II, que estaba inmerso, procurando cambiar la cara del Vaticano, de la Santa Sede y de todo el papado. Julio II había sido nombrado en 1503, elegido en el cónclave más corto de la historia, pero en plena reforma. Alejandro VI Borgia había sido, solo un par de generaciones atrás, su predecesor, y es bien conocido en los anales del papado que fue un papa particularmente problemático. Julio quería cambiar esa imagen, esa percepción del papado.
De modo que sin saber exactamente lo que quiere, pero seguro de querer cambiar las cosas, aparece un innovador artista de 25 años y ¡boom! De repente nos encontramos con Rafael pintando los apartamentos donde Julio II recibía a sus prelados, a todos los jefes del Estado, a los embajadores. Y eso son estas increíbles habitaciones conocidas como las estancias de Rafael, que en realidad son los apartamentos del Papa Julio II. Transformar la imagen del Vaticano, realizar una verdadera y propia renovatio Rome, fue la tarea que el propio Julio II quiso encomendar al joven Rafael. Este procuraría satisfacer el deseo del Papa de regresar al triunfal pasado imperial. Aún hoy, exactamente 500 años después de la muerte del artista, podemos admirar las obras maestras que se conservan dentro de los muros leoninos, tales como las habitaciones que llevan su nombre, las estancias de Rafael. Por lo que sabemos, a Rafael se le dio una posición muy particular cuando era aún muy joven. Se le concedió algo llamado estatuto, lo que le permitía, en lugar de tener que ir de aprendiz por los estudios, permanecer en ellos. Era una especie de llave maestra de libre acceso, un documento que le permitía ir a trabajar en diferentes estudios. Esto es parte de lo que hace de Rafael un artista tan excepcional, ya que al permitírsele acudir a diferentes estudios y trabajar con diferentes artistas y maestros, absorbió sus estilos convirtiéndolo en una especie de artista particularmente católico. De hecho, Giorgio Vasari se refiere a Rafael como un pintor de excelencia católica. Así que perfecciona su perspectiva en un lugar, su color en otro, su composición en otro y el uso de la antigüedad clásica en otro. Todo lo absorbe de diferentes artistas. Algunos de los artistas más importantes con los que trabajó fueron Pietro Perugino, pintor jefe de la Capilla Sixtina, cuyo estilo se cataloga como lírico. En él, cada figura tiene una especie de calma, una estaticidad, un reposo propio del estilo de Perugino. También trabajó en Siena con Pinturicchio. Pinturicchio era un pintor muy decorativo. Usaba todo tipo de ideas salvajes, fantásticas. Recubría en oro como nadie. Componía unas figuras grotescas increíbles, gracias a las que Rafael completó su repertorio ornamental. Donato Bramante era pintor, pero sobre todo era arquitecto. Este conocía a Leonardo da Vinci ya desde Milán y más tarde Leonardo llegó a Roma. Así es como Bramante hizo la labor de conectar a todas esas personas con Rafael. Hizo que todos lo conocieran y que él pudiera absorber todas esas diferentes ideas. En particular, lo que Rafael recibió directamente de Bramante fue una sensibilidad especial por la arquitectura, haciendo que fuera capaz de crear espacios en sus pinturas que realzaban la narración. Enhance the storytelling. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Y ahora, más Vaticano. Rafael llega a Roma en 1508, a la corte del Papa Julio II. Un pontífice que quería deshacerse del recuerdo de su predecesor, Alejandro VI Borgia. Y Rafael se convirtió en uno de los principales protagonistas de esta renovación tan deseada por el pontífice. Julio II había heredado un papado muy complicado, puesto que poco antes Alejandro VI Borgia había dirigido los designios del papado, generando un periodo en el que toda la Iglesia clamaba una reforma.
De modo que cuando Julio fue elegido, lo normal habría sido que se mudara a los ex apartamentos de Alejandro VI Borgia, pintados muy hermosamente por Bernardino Pinturicchio, pero estaban pintados con lapislázuli, oro azul procedente del Nuevo Mundo y relacionado con una especie de mitos egipcios extraños. Había muchas cosas en esa declaración que no hablaban precisamente de reforma, solo se verían como más de la misma vieja y lujosa opulencia que la gente estaba empezando a criticar. De modo que Julio II tomó una decisión muy interesante. Decidió cambiar el punto de vista. Mandó construir un conjunto de nuevos apartamentos justo encima de los antiguos, para que pareciera que algo estaba surgiendo por encima, elevándose sobre ese arcaico papado, y después tendría que decorarlos. Quizá hoy en día podríamos pensar que debiera haberlo pintado de blanco y hacerlo parecer simple, pero el Renacimiento nunca habría entendido que pintar paredes de blanco pudiera ser algo hermoso o bueno. Lo habrían visto como algo barato, una falta de imaginación. Habría sido muy negativo. Julio II necesitaba encontrar un artista que no pintara de forma tan ostentosa como Pinturicchio, que no diera una imagen exagerada de la decoración, sino alguien que pudiera transmitir un mensaje creando algo organizado, armonioso y bello. La nueva cara de la Iglesia regenerada. Rafael era ese hombre. Raphael was that man. El Papa Julio II, después de haber desmantelado la residencia de su predecesor, confió a Rafael la construcción de su nuevo apartamento privado, lo que ahora comúnmente llamamos las estancias de Rafael. So Julius II meets Raphael, sees his plans. Según Giorgio Vasari, biógrafo de Rafael, cuando Julio II se encontró con Rafael y vio sus planes e ideas, decidió eliminar todo lo que ya había sido pintado ahí, todo lo que otros artistas ya habían comenzado, para que solo Rafael tuviera la exclusividad de aquel espacio. Rafael mostró ser digno de toda la confianza que Julio II depositó en él. Pintó la primera sala, que sería la actual biblioteca o sala de reuniones del Papa, que es la sala que la mayoría de la gente conoce como la stanza de la Segnatura. And there we have Allí tenemos 4 pinturas que abarcan las 4 paredes, girando alrededor de un solo tema, la sabiduría. Es una idea muy interesante. Tienes al Papa sentado en el salón del trono con sus cortesanos y con los visitantes que van y vienen. ¿Cuál quieres que sea el tema de la sala? Decidieron que el tema de la sala sería la sabiduría. Así que todo, desde la estrella de David en el suelo hasta el juicio de Salomón, que había estado justo sobre el hombro del Papa en una especie de pseudomosaico, se realizó procurando hablar de la sabiduría. Y el trabajo de Rafael era pintar 4 frescos que ilustran la sabiduría adquirida, las cosas que se aprenden en la Universidad Renacentista. Así que nos encontramos con las 4 imágenes. Julio II enmarcado por una imagen de la ley, puesto que la apertura donde se sentaba estaba flanqueada por una imagen de la ley civil, la Justiniana, y la ley canónica de Gregorio IX, recordándonos que el Papa tiene una doble función en su trabajo, la función de dirigir un país y la de llevar almas al cielo. Ambas cosas equilibradas en la persona del Papa. Luego se ve la hermosa e impresionante imagen de las 2 naturalezas de la Iglesia. Cuando miras la disputa por encima, se aprecian 2 grupos muy distintos de personas. Hay un grupo inferior de personas que parecen moverse, que serían la Iglesia militante, la Iglesia que ha estado funcionando durante 2000 años con sus días buenos, días malos, papas buenos, papas malos. Y luego, en la parte superior, que se asemeja al santuario real de la Iglesia, se aprecia el semicírculo de figuras, los profetas y los apóstoles, y al Cristo resucitado junto a Dios Padre en el ábside dorado. De modo que reúne a los militantes de la Iglesia y a la Iglesia triunfante en la parte superior. En realidad, la pintura trata sobre la centralidad de la Eucaristía. Es una pintura muy hermosa, porque lo que da unidad a todas las pinturas es el Espíritu Santo, la Eucaristía y el vínculo entre los 2. Las 2 paredes paralelas de la Signatura, colocadas en contraste una frente a la otra, conmemoran la poesía y la ley.
Now, for most people, Esta es una pintura a la que la mayoría de la gente apenas presta atención, pero personalmente pienso que es la pintura más cautivadora de la habitación. Es la llamada Parnaso. Está justo al otro lado de donde se sentaba el Papa. Es una pintura muy interesante porque te dice un poco más sobre el Papa que la encargó. Lo que ves en el llamado Parnaso, en ese fresco del Monte Parnaso, es un espacio mitológico griego donde viven Apolo y las 9 musas. ¿Qué representa esa pintura? Es una ilustración de las artes y la razón. Es por eso que lo encuentro tan fascinante. Resulta que Julio II ha sido siempre conocido entre nosotros como el Papa Guerrero. Y aún así, está todo el día contemplando la gloriosa pintura de las musas y los poetas de Rafael. Es un hombre que aprecia las artes. Cuando piensas en ello, Julio II no solo contrató a Rafael, también contrató a Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina y a Bramante para diseñar la nueva San Pedro. Todo lo que la gente viene a ver hoy en día fue una inversión que se hizo hace 500 años por un hombre que se podría argumentar creía que la belleza podría salvar al mundo e invirtió su tiempo y dinero en llevar a cabo aquello que predicaba. Entonces Rafael pinta esta encantadora imagen de las musas. Luego está, por supuesto, la pintura más famosa de la sala, la Escuela de Atenas, una pintura conocida por casi todo el mundo que muestra la doble naturaleza del pensamiento racional. Nos encontramos una sección superior de la pintura marcada por Platón y Aristóteles, en la que Platón señala hacia arriba, refiriéndose al pensamiento abstracto, y Aristóteles apunta hacia abajo, refiriéndose a las ciencias naturales. La pintura se divide en esa sección superior, abstracta, y en la sección inferior, de los científicos físicos, donde, por supuesto, a los grupos de turistas les gusta ver los retratos de Rafael en la esquina inferior derecha y la edición de última hora de un Miguel Ángel al frente y en el centro, mirando un poco malhumorado, tal y como a Rafael le habría gustado. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. Rafael Sanzio trabajó bajo la dirección de 2 pontífices. Tras la muerte de Julio II en 1513, el nuevo Papa, León X Medici, encargó a Rafael la creación de los dibujos de los tapices que se añadirían a las paredes inferiores de la Capilla Sixtina. La producción de los tapices de Rafael para la Capilla Sixtina son un maravilloso ejemplo de la valentía de este joven artista. Lo que quiero decir es que lo enviaron aquí, a esta sala, a una sala donde los más grandes pintores del Renacimiento habían trabajado. La Capilla Sixtina tiene a Perugino, su antiguo maestro, Ghirlandaio, Luca Signorelli y a Botticelli en el nivel inferior. Además, encima suyo está, por supuesto, Miguel Ángel, su archirrival 8 años mayor, que había cambiado la historia del arte en el techo de la Capilla Sixtina. So Leo X Medici, who after the death Así que León X Medici, quien después de la muerte de Julio II decidió que quería añadir algo a la Capilla Sixtina, mandó a Rafael producir una serie de tapices para las partes inferiores de las paredes. Rafael tuvo que entrar y competir con aquella gente en un medio con el que no estaba familiarizado, pues los tapices son un tipo de arte muy diferente. Lo que Rafael tuvo que hacer no era tejer los tapices, sino diseñar los dibujos a tamaño real, los llamados dibujos animados, que más tarde se utilizarían para producir los tapices. Tenía que trabajar las imágenes en espejo, de manera que cada vez que pensaba que una figura tenía que hacer un gesto con la mano izquierda,
tenía que dibujar el gesto con su mano derecha. También tenía que recordar ciertas reglas sobre los tapices, como que había que rellenar los espacios para que la historia fuera clara y fácil de entender. Había muchas consideraciones que no eran automáticas para un pintor, así que Rafael asumió este trabajo por primera vez con una clara desventaja para con Miguel Ángel, pero sacó lo mejor de sí. Cabe decir que una de las maravillas del Renacimiento fue ese sentido competitivo. Botticelli frente a Perugino, Rafael frente a Miguel Ángel, Leonardo frente a Miguel Ángel. Fue como un increíble cóctel que produjo un arte hermoso. Rafael realizó alrededor de 10 tapices que se colgarían en el nivel inferior, conmemorando a San Pedro y San Pablo, un tema muy apropiado para el sitio donde se escogía papa. Desafortunadamente, Rafael nunca vivió para verlos todos colgados en su lugar, pues no llegaron hasta después de su muerte en 1520. They didn't arrive until after his death in 1520. Rafael murió el día de su 37 cumpleaños debido a una fiebre aguda y continua, pero su talento, su capacidad para fusionar las diferentes artes de un modo único y su extraordinaria habilidad para trabajar incansablemente creando obras maravillosas le han reservado un lugar en la historia de la humanidad. Los últimos años de la vida de Rafael fueron excepcionalmente ajetreados. Era el equivalente a un director ejecutivo de cualquiera de las compañías más importantes del mundo. Tenía el estudio más grande del Renacimiento. Había alrededor de 50 personas que trabajaban para él. Tenía proyectos abiertos no solo con estos tapices que todavía estaban realizándose. También se estaban tejiendo otros en Bélgica para un proyecto muy complicado y laborioso. Trabajaba en proyectos arquitectónicos y tenía un gran proyecto intelectual en el que estaba catalogando todas las antigüedades de Roma. También intentaba crear un mapa de Roma tal y como era en el mundo antiguo. Cada región, cada sección, barrio a barrio. Rafael fue un hombre que tuvo que lidiar con cientos de cosas al mismo tiempo. Las malas lenguas sugerían que pasaba tanto tiempo con su novia o novias que no descansaba lo suficiente y finalmente todo eso le dio fiebre. Es interesante contrastar el retrato del Rafael de 25 años, delgado y vivaz, con el retrato que le hicieron poco antes de morir. En este último se ve su cara un poco más hinchada, ojeras bajo sus ojos, un Rafael que había trabajado día y noche hasta el último de sus días. La repercusión de la muerte del joven Rafael, con aún tanto por hacer, tanto por vivir, fue similar a la muerte de la princesa de Gales, la princesa Diana. Ambos tenían la misma edad, ella 36 y él 37, y eran personajes que todo el mundo conocía, figuras que la gente adoraba seguir y por las que sentían auténtica fascinación. Cientos de personas asistieron al funeral de Rafael. Al menos 100 artistas portaron velas al panteón donde sería enterrado. Fue realmente un gran homenaje el que todos le brindaron. Sin lugar a dudas, Rafael había causado un gran impacto en su corta vida. Creo que hay 3 cosas sobre Rafael que 500 años más tarde vale la pena redescubrir. La primera es la armonía y la tranquilidad de sus pinturas. Era verdaderamente un artista que buscaba la armonía y belleza, uniendo las cosas de modo que proporcionaban placer. Algo que al observarse transmitiera una sensación de paz. No un arte que pretendiera molestarte o despertar sensaciones apabullantes, sino un arte que pretendía conmover a través de su elegancia y su belleza. La segunda cosa acerca de Rafael es una cualidad muy importante hoy en día. Es la paciencia. Rafael es un poco más difícil de apreciar para el público contemporáneo porque su trabajo no es tan explícitamente excitante como una figura de Miguel Ángel de 5 metros de altura, o el Juan que parece que va a caer del techo, o un Caravaggio con la cabeza cortada. Si pasáramos más tiempo mirando y pensando, en lugar de solo reaccionar y buscar sensaciones,
Considero que en ese sentido, él tiene algo muy bueno que ofrecer. Por último, debemos tener en cuenta el espíritu de trabajo en equipo de Rafael, así como su voluntad para enfrentarse a cualquier tipo de obstáculo y competencia. Rafael nunca se sintió intimidado, nunca sintió que la pugna con Leonardo o Miguel Ángel o cualquiera de todos esos otros artistas fuera algo que debiera hacerle sacar a relucir su lado malo, sino que realmente fue un hombre que vivía la competencia como algo estimulante. Y encima era capaz de sacar lo mejor de toda la gente que tenía a su alrededor. Pienso que actualmente todos tenemos mucho que aprender de la caballerosidad de Rafael. In this day and age.